Buenas noches a todos, bienvenidos. La alabanza, muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenas noches. La alabanza se puede sentar. Bienvenidos todos a esta reunión de miércoles. Solo quiero hacer una pregunta, ¿las pantallas están funcionando o no? ¿No? Ok, gracias. Entonces, presten atención y si de pronto no entienden cuál versículo es, me dicen, yo lo repito, ¿vale? Para que lo vayan buscando. Entonces, vayan buscando todos, por favor, Filipenses 4:8. ¿Lo tienen? Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Padre Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú, Señor, quien nos permite hoy, Señor Jesús, ser instruidos a través de ella, Dios. Y nos has dejado, Dios, este libro maravilloso, Señor Jesús, que podemos leer, que podemos acudir a él, Señor Jesús, y escuchar directamente de tu boca, Dios, de tus pensamientos, Señor, lo que tienes para decirnos, Señor Jesús. Permite que hoy, Señor, el mensaje sea entendido, Señor Jesús, y puesto en práctica, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Filipenses 4:8. Hemos escuchado esta porción varias veces que habla sobre unas exhortaciones que el apóstol Pablo habla, y antes de ese versículo, del versículo que leímos, el versículo 8, habla respecto en el 6, desde el 6 leámoslo, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y aquí vamos a hablar un tema muy especial, aprovechando que de pronto no se sigue la secuencia de las pantallas. Más adelante les voy a revelar cuál es el título de la enseñanza, o para darle un poquito de suspenso. Entonces, ¿qué dice aquí Filipenses? ¿Cuáles son las exhortaciones que el apóstol Pablo habla aquí? Dice que, primero, que no se inquieten por nada, ¿cierto? Nos dice que nos mantengamos como en oración, presentando nuestras peticiones a Dios y dándole gracias. Dice además que hay un resultado cuando pasa eso, dejamos las preocupaciones a un lado y nos dedicamos a la oración y presentamos las peticiones a Dios y damos gracias. El resultado es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y que cuidará de nuestros corazones y de nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y al final, digamos en el versículo 8 de esta porción, nos invita a que mantengamos nuestra mente ocupada. En otra versión dice que en esto es lo que debemos pensar. En la versión Reina Valera dice, en esto pensad, ¿sí? Es decir, que debemos estar pensando en ¿qué? En lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en lo que es excelente o lo que es elogiable. Amén. En eso debemos nosotros mantener nuestra mente ocupada.
Pero dígame la verdad, ¿en qué más mantenemos nosotros nuestra mente ocupada? En malos pensamientos, ¿cierto? Siempre que pasa alguna cosa estamos pensando lo que no va a pasar, lo que no va a suceder. Por ejemplo, yo les cuento algo sobre mí. Bueno, son dos cosas que hoy me acordé en la tarde y dije, la voy a decir. Son dos cosas que me pasan a mí y que yo sé que está pasando algo y que estoy sobrepensando las cosas. Lo primero es que no puedo dormirme temprano, porque yo, por ejemplo, a las 9 de la noche ya quiero dormir, o sea, ya se me acaba la batería, o sea, nada, me tengo que dormir. Cuando no duermo, sé que está pasando algo en mi mente y sé que estoy sobrepensando las cosas, porque a veces son en la madrugada y no puedo dormir, y muchas veces no aplico el versículo que dice, no se inquieten por nada, sino que sigo pensando y dándole mente y dándole carreta o cuerda al pensamiento. Y otra cosa es que dejo de comer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy que venía para acá, distorsioné todo el tema de la comida y almorcé antes de venirme. Y eso no se puede hacer. Pero de todas formas, era también como para tratar de desocuparme y no interrumpir tanto, digamos, en el día para poder tener el espacio de poder llegar temprano. Sin embargo, sé que esa no debe ser el orden de las cosas, ¿cierto? Muchas veces lo que nos pasa es que empezamos nosotros a generar en nuestra mente escenarios que nunca van a suceder, situaciones que nunca van a pasar, situaciones que Dios no tiene planeadas, pero nosotros creemos que van a pasar. Y bajo ese principio y bajo ese pensamiento, muchas veces lo que hacemos es tomamos decisiones, corremos el riesgo de avanzar creyendo que las cosas van a pasar como estamos pensándolas y no haciendo lo que nos dice Pablo en el versículo 6, que no nos inquietemos por nada, sino que busquemos ¿qué? Orar, presentar nuestras peticiones delante de Dios y dejar que la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Cuida de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Amén. Entonces, esa historia o esa situación de no haber dormido me pasó en diciembre por una situación que teníamos en la casa familiar y yo no dormí 2 noches. O sea, yo dormía de a pedacitos y me despertaba angustiado, tenía pesadillas, o sea, de todo eso que pensaba, y Dios me llevó a ese versículo, al versículo 8. Por último, hermanos, consideren todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y me acordaba de la versión de la Reina Valera que dice, en esto mantén tu mente ocupada. Mantente pensando en esto. Y muchas veces nosotros no pensamos lo bueno. La mente sí hay que tenerla ocupada, pero pensando lo bueno y no lo malo. Pensando lo verdadero en la palabra de Dios, ¿cierto? En hacer las cosas que le gustan al Señor Jesús. En hacer lo justo, en pensar en las cosas puras, en pensar las cosas que son amables. Dice que también la palabra en todo aquello que puede ser elogiable, que es digno de admiración. Mantengamos la mente ocupada así, pero en las cosas buenas. Entonces, yo sabía que eso estaba mal y el Señor me daba y me repetía estos versículos sobre el pensamiento y más adelante vamos a tocar algunos. Y dentro de esa enseñanza puse a buscar, digamos, cómo era ese proceso de entender los pensamientos y por qué se daba uno y se concentraba tanto en unos pensamientos. Entonces, hay 3 o 4 pasos que generalmente pasan en el proceso de la toma de decisiones o de procesar información. Y el primero es un estímulo. Siempre llega a nosotros un estímulo o que es una situación que pasa cualquier cosa. Pongamos un ejemplo, voy manejando y me pita el carro de atrás, ¿cierto? Eso es un estímulo. Ahí de ese estímulo se me va a generarme una reacción que generalmente es una emoción que se me despierta por ese estímulo. Es algo que yo siento que me pasa, generalmente
la gente se vuelve muy amable cuando le pitan y le pitan, ¿cierto? La gente baja el vidrio y le dice, señor, sí, bien, discúlpeme, qué pena, no me había dado cuenta que estaba obstaculizándole el paso, tranquilo, ya voy a avanzar. Generalmente eso es lo que pasa, ¿cierto? Luego de eso llega un pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento es donde yo empiezo a procesar la información de lo que pasó. Me pitó el señor de atrás, el señor va afanado, yo lo entiendo completamente y tomo la decisión de hacerme un lado, de avanzar, ¿sí o qué? Sin hacer ningún ruido y sin hacer ningún otro tema. No me dan ganas de tirarle el carro cuando se me adelante, nada de eso, nada de eso. No me dan ganas de empujar las motos que se meten en los andenes o que se salen de los andenes. No me dan ganas de perseguirlos, eso no es lo que pasa generalmente, sino lo que pasa es que yo quiero ministrar a esa persona con amor. Amén. Ay, pillados. Entonces, constantemente estamos experimentando este proceso, ¿sí? Sino que eso es demasiado automático y uno no se da cuenta que están pasando esas cosas en nuestra mente, que ese pensamiento que llegó fue porque hubo una emoción que llegó por un estímulo y que eso me va a llevar a mí a tomar una decisión. Obviamente hay procesos que son más largos y que de pronto sí nos podemos dar cuenta porque son decisiones muy importantes, que son decisiones muy grandes que vamos a tomar, una inversión, un proyecto nuevo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas pues genera un proceso de información mucho más grande y nosotros sabemos que estamos en un estado de alerta por algo que va a pasar o algo que nos sucedió. Entonces, digamos que eso sería el proceso para inicial de tomar decisiones y lo que nos pasa. Y ahorita quiero contarles a ustedes una historia. La verdad, estoy súper asombrado porque dije, vamos a leer uno de los libros más leídos de la Biblia. ¿Adivinen cuál es? Números. Números 13 del 25 al 33 y el 14 del versículo 7. Entonces vamos a iniciar. Entonces les cuento aquí qué pasa en Números. El título de este porción bíblica, de este capítulo dice, los israelitas exploran Canaán. ¿Y qué pasa aquí? El Señor manda a Moisés y a Aarón que elijan a 12 personas, a 12 espías que van a estar cumpliendo una misión de ir a ver qué pasa en la tierra de Canaán, qué pasa en la tierra prometida, que ellos identifiquen cuál es la gente que vive allí, cómo habitan, cómo está ocupada esa tierra, cómo está ocupada esa nación, para ellos después tomar posesión y, digamos, darle las tácticas de esa conquista, ¿cierto? Entonces, estas personas que fueron comisionadas, pues hacían parte del grupo de cada una de las tribus y cada uno de ellos pues era referente dentro de la tribu que pertenecía, ¿sí? Eran líderes de cada una de esas tribus. Entonces, ellos tenían la misión de conocer el lugar y venir a decir qué tal les había parecido. Entonces, en el versículo 25 habla sobre el informe de los exploradores. Dice, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe, versículo 27. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Es decir, que ellos tenían la misión de traer una muestra gratis de lo que allá había, de las uvas que cultivaban, de los frutos que se cultivaban, de toda la abundancia que había en ese lugar, para que todos se dieran cuenta que realmente era un lugar donde abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Versículo 28. Pero el pueblo que allí habita
y aquí viene una de las primeras refutaciones, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en las montañas. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. En el versículo 30 dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él, respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, presten atención, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Por su parte, en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 7, dice, hablando, digámoslo desde el 6, allí estaban también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo, que la gente que habita en esa tierra, ya que ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Amén. Esta es la historia entonces de los personajes de los espías y el informe que trajeron. Resulta y pasa que quienes estaban, digamos, hablando mal o que tenían un informe o una información que decían definitivamente esto no se puede, y digamos que dentro de, por decirlo así, digamos dentro de una junta, de una empresa, se reúnen todos los accionistas o los miembros de la junta directiva, y ¿qué hacen? Toman decisiones, ¿cierto? Y cada uno da su opinión y muestran, miran los informes, los resultados y toman una decisión. Resulta y pasa que aquí habían 2 personajes que estaban de acuerdo y 10 que estaban en contra de esos 2. Resulta y pasa que los que estaban, la mayoría que estaba de acuerdo, que eran 10, eran los que pensaban negativamente acerca de la tierra prometida, ¿sí? Entonces, todos vieron lo mismo porque todos estaban de acuerdo en que la tierra era buena, en que había abundante comida y que realmente era una tierra donde abundaba ¿qué? Leche y miel, ¿cierto? Como se lo había prometido el Señor. Sin embargo, hubo un tinte distinto en cómo vieron a las personas que habitaban allí. Dice la palabra de Dios en el versículo 32 que los 10 que estaban ahí hablaban a los israelitas con falsos rumores. ¿Cómo creen ustedes que llegaron ellos a esa conclusión? Porque seguramente cuando vieron a esas personas que habitaban allí, que seguramente tenían mucho tiempo de haber estado allí habitando, ellos creyeron que ellos eran inferiores a esas personas, ¿cierto? ¿Cómo se definían ellos? Como langostas. Si eran espías, seguramente ellos no hablaron con nadie allá porque ellos pasaron desapercibidos, y esa era la idea, que nadie supiera que ellos estaban echándole ojo a la tierra, ¿cierto? Entonces,
aquí entra lo que es este proceso y este estímulo. ¿Qué vieron ellos? Gente. Ellos vieron gente. Pero ¿qué decían sus pensamientos? Que cómo era esa gente, gigante, inmensa, imposible de conquistar y de derrotar. Esos 10, obviamente eran mayoría, seguramente el lugar donde ellos estaban, que era Cades, donde estaba Aarón y donde estaban todos los israelitas, era Cades, era más o menos, por decir, pongamos un ejemplo, podría ser lo que es el peaje de Tasajera, más o menos la distancia, lo que es aquí Santa Marta. Entonces ellos estaban allá y venían a conquistar la tierra prometida que era aquí. O sea, estaban al límite. Si uno ve, la distancia no era muy lejos. O sea, ellos estaban muy cerca de conquistar esa tierra, ¿cierto? Ellos estaban muy cerca, pero entonces estos espías vinieron, más o menos se debieron haber durado una semana caminando, y dentro de la ciudad, dentro de la región, duraron 40 días y 40 noches. Entonces, durante esa expedición y su regreso, seguramente cuando ellos vinieron, con uno solo que se le empezó a ocurrir los malos pensamientos conforme a lo que vieron, empezó a contaminar a los otros. Eso que vimos, no, esa gente es gigante, no. Imagínense 7 días uno pensando que no, ya estoy derrotado, o sea, no ha empezado a conquistar la conquista y ya estoy derrotado, ya estoy muerto. Entonces, esta enseñanza se llama 2 o 10. Les pregunto, ¿de qué lado quieren estar? ¿De los 2 o de los 10? ¿Cómo se sentían los dos muchachos? Se sentían entusiasmados, llenos de ganas de conquistar y de triunfo. Ellos no se dejaron contaminar de las, podríamos decir, de las malas vibras que tenía la otra gente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos no se fueron a fijar solamente en lo que veían sus ojos, sino en lo que Dios les había prometido que les iba a entregar. Entendieron la voluntad de Dios y su plan, y sus pensamientos y sentimientos estuvieron enfocados en que el Señor ya había dicho lo que iba a pasar, que esa era la tierra prometida. Por otra parte, los 10 tuvieron temor, miedo y se sentían derrotados. Ellos, cuando esta expresión dice aquí, comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. O sea, ellos se metieron en una película que podríamos decir, eso no existía. ¿Por qué? Porque los 12 no estaban de acuerdo, ¿cierto? En que era posible llegar a conquistar esa tierra. Ellos se imaginaron varios escenarios catastróficos que no ocurrieron. Ellos creyeron que todo lo que ellos veían y que se imaginaban, se minimizaron ante ese pueblo como una langosta. Una langosta es un grillo, un saltamontes, algo así parecido. O sea, entre una persona y una langosta, pues, obviamente ellos se veían minúsculos, se sentían así. Y ese sentimiento se lo expresaron a los demás israelitas. ¿Y qué querían? No, para que querían volver a Egipto otra vez, querían regresar, que porque se vinieron a ese desierto a morirse, otra vez a quejarse, a rumorar contra Dios, en fin. Alimentaron sus pensamientos con ideas falsas. Quizás durante el viaje procesaron información y se vieron derrotados sin antes dar la batalla. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos derrotados ante una situación sin antes dar la batalla? César, ¿y cómo es la batalla que libramos nosotros? ¿Cómo se libran nuestras batallas? Orando, ayunando. ¿Quién estuvo en el ayuno el fin de semana pasado? Entonces, esto no se quedó así, porque Dios tenía para ellos la promesa, pero como ellos, además de inventarse esta película de que no iban a ser capaces de conquistar la tierra prometida, Dios los condenó. Para ellos su posición trajo consecuencias catastróficas
para ellos mismos, para los 10 que decidieron, digamos, seguir sus pensamientos y sus escenarios catastróficos, y también para sus familias y para todo el pueblo. Y aquí toma mucha relevancia también de qué nos estamos alimentando nosotros, cuáles son las fuentes de información que nosotros tenemos, qué estamos escuchando nosotros más, quién nos rodea, por ejemplo, a quiénes estamos siguiendo, quiénes son esas personas que nosotros estamos todo el tiempo persiguiendo en las redes sociales, a ver cuál es la tendencia que tiene, a ver qué es lo que dice, ¿sí? No, que fulanito dijo esto, que sutanito dijo lo otro, y sobre eso basamos nuestra vida y avanzamos y tomamos decisiones respecto a lo que esa persona dice. Si vamos a las noticias, por ejemplo, y nuestra vida va conforme a lo que dicen las noticias, los medios de comunicación, y vivimos bajo eso, prácticamente no podremos estar aquí en la casa, aquí en la iglesia, ni en nuestra casa podremos vivir incluso, porque todo es un caos, todo es un caos, ¿cierto? Siempre hay malas noticias, siempre hay malas proyecciones, siempre es una catástrofe, que si salimos a la calle somos esa langosta que vieron aquella gente y que la demás gente son anaquitas. Entonces, este pueblo quedó condenado por cada día que pasaron allá, 1 año de condena. Y ninguno de ellos pudo llegar a la tierra prometida por haberse rebelado, por haber creído lo que no es y por haber seguido a esta gente que tenía estas ideas totalmente distorsionadas. ¿Quién estuvo el sábado en el ayuno? Varios, ¿cierto? Ahí veíamos una prédica del pastor Silvano, y él hablaba sobre los límites que nosotros le ponemos a las bendiciones, ¿cierto? Que somos nosotros quienes limitamos, porque muchas veces nuestra mente, y más adelante lo vamos a ver en el versículo de Isaías, muchas veces nosotros creemos que Dios piensa igual que nosotros. Entonces somos nosotros quienes le ponemos a Dios y le decimos, Señor, bendíceme, pero hasta aquí. O sea, yo vi la tierra prometida, yo me contento con eso, pero nadie más va a ir para allá porque eso nos van a matar a todos. En cambio, hubo 2 personas que ellos sí tuvieron un enfoque diferente. Entendieron que la voluntad de Dios estaba por encima de las capacidades y del armamento o de la protección que ellos podían tener. En el versículo 9 dice, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son ¿qué? Pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Y si Dios está de tu parte, ¿quién puede estar en tu contra? Amén. Entonces, muchas veces nosotros le hacemos más caso a nuestros pensamientos, a nuestra naturaleza pecaminosa, a aquello de que nos estamos alimentando, que si estamos pensando las cosas, lo contrario de lo que dice la palabra, es porque la fuente de nuestro alimento y de nuestras ideas no es esta, sino que muchas veces son nuestros pensamientos infundados por nosotros mismos, por nuestra crianza, por la forma en que vivimos, por lo que vemos y no por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos esa misión. En Isaías 55, 8 al 9, que es aquí también donde nosotros le ponemos, donde Dios claramente habla al pueblo y dice a través del profeta, Isaías 55, 8, 9, ¿lo tienen? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces nosotros no tenemos esa mente de Cristo muchas veces. Estamos tomando decisiones bajo emociones que son válidas, pero emociones que no son filtradas, emociones que no son procesadas de la mejor manera y pensamientos que no se han sometido a la obediencia.
Por ejemplo, muchas veces limitamos a Dios en la bendición, muchas veces limitamos a Dios en su grandeza y en su poder. No, Dios no puede hacer esto. Áreas de nuestra vida que no son entregadas a Dios porque decimos, no, Dios que se va a meter, por ejemplo, en mi vida amorosa, o qué tal que Dios se vaya a meter en mi vida financiera. Yo lo resuelvo con mis títulos y mis trabajos y qué va, pues yo soy capaz de hacerlo, ¿cierto? Para eso estudié y para eso estoy preparado. Señor, solamente encárgate de mi salud y que de lo demás me encargo yo. Muchas veces creemos también que Dios no es soberano, o incluso dudamos de su amor por nosotros. Entonces, muchas veces también dudamos que no podemos recibir perdón de parte de Dios, que no merecemos su amor, o que incluso no necesitamos arrepentirnos porque tenemos una vida muy santa, nuestros pensamientos nadie los conoce, solamente yo, y vivimos así, solamente. O incluso creemos que los que se deben arrepentir son otras personas, los más pecadores, ¿cierto? Y que ellos sí merecen una condena, que ellos sí merecen que se les haga justicia. O muchas veces creemos que la venganza debe ser por cuenta propia. No, Señor, yo lo resuelvo con esa gente. Yo mismo me encargo de justiciarlo con mis fuerzas y hacer que pague hasta la última condena, o sea, hasta el último día de su vida. Pero entonces hay una pregunta importante que nos debemos hacer nosotros, y es: ¿cuál es esa emoción que estamos nosotros sintiendo cada vez que pasa un evento recurrentemente, y cómo nosotros procesamos esa información para volver un pensamiento? ¿Será que el pensamiento va y viene muchas veces y nos pone, digamos, en una situación como las que le contaba al principio, que no podemos dormir, que estamos todo el tiempo preocupados, o estamos dedicados a tomar decisiones o nos sentimos presionados tanto del mismo pensamiento a tomar una decisión a la ligera y no ponemos nunca esa situación en manos de Dios en medio de una oración? Entonces Jesús nos enseña también que Él es lo que necesitamos. Así estaban también los discípulos cuando estaban en la barca. ¿Cómo estaba Jesús? Dormido, tranquilo, chévere. Era la misma tormenta para todos, ¿cierto? La barca se movía igual para los discípulos que para Jesús. Subían y bajaban las olas. Subían y el viento soplaba igual como sopla aquí la loca en Santa Marta esos días. Por aquí, por allá, las ventanas se estremecen, ¿sí? Quizás la barca, sonaban las tablas, se va a partir la barca, y Jesús tranquilo. Sí, quizás esos hombres eran grandes y eran muchos y sus ciudades eran fortificadas, pero Caleb y Josué sabían quién era el Dios que tenían de su lado. No era un Dios minúsculo. Jesús sabía que Él estaba al control de esa tormenta. ¿Y qué hicieron ellos cuando fueron a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Para la tormenta. Y nosotros dejamos mejor que se nos hunda el barco, y cuando estamos en el fondo, oh Señor, nos hundimos en el barco completico y no te dijimos nada. Nos tomamos una decisión, o como le pasó también a Jonás, que se dio cuenta y recapacitó, fue cuando estaba dentro del pez, no tenía ninguna escapatoria, ¿cierto? Porque su sentimiento y su emoción no fue, sino que él estaba lleno de ira, porque él sabía lo que Dios iba a hacer y no lo quería cumplir. Entonces tomó una decisión basado en una emoción que no era la correcta. Y muchas veces somos nosotros así, tomando decisiones basadas en emociones que procesamos mal
que empezamos a pensar y a pensar y a repensar y a sobrepensar, pero no llevamos esa petición o esa oración o ese ruego delante de Dios. En 2 Corintios 10, del 4 al 5 dice, las armas, búsquenlo por favor. 2 Corintios 10, del 4 al 5, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar ¿qué? Fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cuántas veces llevamos nuestros pensamientos para que se sometan a Cristo? ¿Cuántas veces decidimos, Señor, esto que estoy pensando no me está llevando a tomar buenas decisiones? La decisión que estoy pensando tomar, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que la decisión de tirarle, pues de ayudarle al señor de la moto que se atravesó con el carro dándole un empujón para que llegue primero, viene de Dios? Eso puede ser una decisión, digamos, o un ejemplo muy jocoso, podríamos decirlo así, pero hay otras decisiones importantes de nuestra vida, relevantes, que tomamos, y lo que estamos haciendo es generando en nosotros mucha más angustia, pero no llevamos esas peticiones delante de Dios. Si la invitación del domingo fue controlar, ¿qué? Nuestra lengua, la invitación de hoy, miércoles, es controlar nuestros pensamientos. ¿Cómo se controlan los pensamientos? Poniéndolos en oración, llevando las peticiones delante de Dios, porque claro, vamos a estar pensando todo el tiempo vamos a pensar, nos despertamos, pensamos, vamos a tomar una decisión, hay que hacer esto, organizamos el día, lo pensamos, lo meditamos, tomamos decisiones, todo el tiempo. Y muchas veces esos estímulos que llegan son demasiado rápidos y no nos damos cuenta y casi que ni lo procesamos, sino que tomamos decisión y no, esa no era, por aquí no era. Y no nos detenemos un poco también a prepararnos en algún momento del día para tomar decisiones, sino que estamos tomando decisiones de manera, digamos, apresuradas. Entonces, el domingo fue controlar nuestra lengua, ¿cierto? Porque muchas veces no decimos lo que pensamos, pero tampoco estamos pensando lo que Dios quiere, ¿cierto? No decimos lo que pensamos, pero no estamos pensando lo que Dios quiere. Y la invitación de esta noche es eso, a que pensemos qué es la voluntad de Dios y qué quiere el Señor para cada uno de nosotros. Que busquemos en esta fuente, que es la palabra de Dios, qué es lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere que nosotros demos el siguiente paso, guiados por su Espíritu Santo. Entender que aunque veamos las dificultades y digamos, listo, sí, hay gente fortificada y está bien, pero no son más grandes que el Dios a quien nosotros adoramos. No son más grandes que el Dios al que nosotros rendimos alabanza y gloria. A menos de que estemos rindiendo alabanza y gloria a un Dios falso. Y por eso se derrumban nuestras ideas, por eso se derrumba nuestro mundo, porque el Dios al que estamos adorando no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios al que pudieron ver Caleb y Josué en medio de esas gigantes, en medio de esas personas de esas ciudades fortificadas, de esas grandes ciudades. ¿Cuántos días pasamos procesando información y pensando y pensando y pensando y pensando? Y Dios muchas veces te ha dicho, en medio de eso, porque yo sé que Dios sí les habla a ustedes, y ustedes saben qué es lo correcto, pero toman la decisión de hacer lo que no es la voluntad de Dios.
porque muchas veces tomamos la decisión de no hacer la voluntad de Dios. Y pueden venir muchas cosas, no todo pueda que sea pecado, pero son malas decisiones, ¿cierto? Pero lastimosamente en muchas de esas decisiones mal tomadas cometemos pecados y no nos damos cuenta, sino que como, bueno, me beneficio, sigo avanzando porque igual estoy recibiendo algún beneficio. Que no nos pase como a estos 10 hombres que, habiendo escuchado también la misma promesa, decidieron no aceptarla y decidieron mejor hacerse esclavos del miedo, hacerse esclavos de la derrota y del temor, y alimentaron sus pensamientos con ideas falsas. Yo los invito a que oremos, los invito a que se pongan de pie. Es un momento también para decirle a Dios: Señor, gracias, Señor Jesús, porque hoy nos enseñaste, Señor, a que debemos controlar, Señor, nuestra lengua, como lo hablábamos el domingo, Señor, pero también nuestros pensamientos, Señor. Muchas veces, Señor, gastamos tiempo pensando, Señor, procesando información que no es tu voluntad, Dios, que no es lo que tú quieres para cada uno de tus hijos, Señor. Y hoy, Padre Celestial, te pido perdón, Señor, las veces que he decidido, Señor, preocuparme y dejar que la preocupación me quite el sueño, me quite el hambre, me quiten las ganas de hacer mi trabajo, me quiten las ganas de amar, me quiten las ganas de avanzar, Señor Jesús. Tú sabes cuáles son esas cosas que haces cuando estás sobrepensando y pensando cosas y no estás llevando esas peticiones, sino que estás alimentando la preocupación, alimentando el miedo, alimentando el temor, quizás alimentando la ira, ¿cierto? Alimentando un sentimiento que te va a llevar a tomar decisiones que te alejan de la voluntad de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuáles son esas cosas que tú haces cuando estás preocupado y no ocupado en la oración, en la alabanza, en la entrega completa de todas esas peticiones al Señor, donde muchas veces has puesto una barrera para que la paz de Dios no te ayude a controlar tu corazón y tus pensamientos. Señor, te pido perdón, Señor Jesús. Toma el control de mi vida, Señor, y dame, Señor, la capacidad para conocerme a mí, Señor, cómo estoy actuando delante de ti, Dios, y ponerme delante de ti, Señor, y rendirme, Señor, porque eso que soy, Señor, que no te agrada, Dios, lo entrego completamente, Señor Jesús, para que tú cambies, Señor, quién soy, Dios. Que pueda, Señor, yo rendir mis pensamientos, Señor, a ti, bendito Dios. Porque incluso, Señor, puedo cerrar mi boca, Dios, pero mis pensamientos, Señor, estoy maquinando cosas, wow, increíbles. Padre, ¿qué podrían decir de nosotros, Señor Jesús? ¿Qué podría la gente ver de nosotros si viera nuestros pensamientos, Señor Jesús? Las veces que somos incrédulos, que te negamos a ti, Señor, que negamos nuestra fe en ti cuando pensamos, Señor Jesús, lo que pensamos. Te pido en el nombre de Jesús, Dios, que hoy traigas pensamientos buenos, Señor, que hoy traigas a nosotros, Señor, lo verdadero, que hoy traigas a nosotros, Señor, lo que es respetable, lo que es justo, Padre, lo que es puro, lo amable, Padre Celestial. Te pido, Señor, que traigas en nosotros, Señor, deseo de pensar, Señor, en aquello que es digno de admiración, Señor. Tu presencia es digna de admiración, Señor Jesús. Y tu presencia está en este lugar y me acompaña donde quiera que yo vaya, Señor.
Y no pienso, Señor, en que tú estás allí, Señor, sosteniéndome, ayudándome, Padre Celestial, guiándome, abriendo caminos, Señor. Que muchas veces, Señor, estoy ciego, Señor, por mis pensamientos, Señor, anidando, Señor, en mi cabeza, Señor, y en mi corazón, situaciones, Señor, que están fuera de tu voluntad, Señor Jesús. Falsos rumores, Señor Jesús, que incluso, Señor, contagio, Señor, mi familia, mis hijos, Señor, de esas situaciones que yo mismo me he inventado en mi cabeza, Señor Jesús, porque un pensamiento, Señor Jesús, que se volvió un sentimiento, y ahí tomo decisiones, Señor, sin filtrarla, Señor, por ti, Señor, sin llevar cautivo, Señor, ese pensamiento para que se someta a tu voluntad, Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.